Recientemente no sé qué mosca le picó a los religiosos y las religiosas que están dirigiendo la Confederación de Religiosos del Perú, la CONFER. Y ojo, digo, me refiero a los dirigentes de la CONFER, no me refiero a todos los religiosos y religiosas verdaderos héroes de la predicación de la fe en el Perú, especialmente en zonas extremas y remotísimas. Pero se les ocurrió invitar a una religiosa que es un personaje curioso, es la religiosa Teresa Forcades. Teresa Forcades es una catalana, como mi mamá, se ha especializado en medicina y que yo no tengo la menor idea de por qué a alguien se le ocurriría invitarla, porque es una especie de personaje a lo Leonardo Boff, es decir, que dice tantos dislates, tantas cosas totalmente contrarias a las enseñanzas de la fe, que no veo por qué valdría la pena invitarlas. Ahora, miren, hermanitos, cuando hay personajes heterodoxos, es decir, que no están con la ortodoxia de la fe, que no están con la verdad de la fe, algunas de estas personas son personas inteligentes, son personas curiosas, son personas que empujan algunas investigaciones hacia ámbitos que son muy difíciles y en consecuencia donde no es difícil tropezar. Pienso yo, por ejemplo, en algunas de las teorías extremas de Teilhard de Chardin, el famoso jesuita francés al que el Papa Pío XII finalmente le pidió silencio porque ya algunas de sus teorías eran teorías heréticas, pero él estaba en un campo muy complejo, en el campo de la paleontología. Él era un famoso paleontólogo, descubrió algunos de los residuos prehumanos o antropoides más importantes, como el Homo pekinensis, por ejemplo, y estaba metido en otros campos de la ciencia como la astronomía y la astrofísica. Entonces, en estos campos, obviamente, comprender la presencia de Dios lleva a tener, digamos, algunas posturas que pueden resultar extrañas. De hecho, varios intelectuales muy importantes, como por ejemplo algunas grandes literatas católicas como Flannery O'Connor en Estados Unidos, cuya causa de beatificación se ha iniciado, ella misma estuvo bastante fascinada con algunas de las teorías de Teilhard de Chardin antes de que fueran condenadas, y uno de sus libros, que en inglés se llama Todo lo que sube tiene que converger, o sea, digamos, lo lógico sería decir todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Ella en cambio le puso todo lo que sube tiene que converger, inspirada un poco, aunque el libro no tiene nada que ver, pero inspirada un poco en esta idea de Teilhard de Chardin de que, digamos, al final todas las fuerzas iban a converger en el punto omega que iba a ser Jesucristo. Pero acá estamos hablando de alguien de una talla mucho, 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 mucho menor que la de Teilhard de Chardin. Estamos hablando de la hermana Forcades, benedictina, que, digamos, básicamente quiere desarrollar lo que ella llama una teología feminista. Miren, alguien me preguntaba, después del lío que se armó en torno a la Forcades, que, digamos, la CONFER, la Confederación de Religiosos del Perú, dijo que no iba a hablar, que habían suspendido su conferencia, porque simplemente la hermana Forcades, su posición ha sido una posición rechazada por las autoridades eclesiásticas de España, ¿no? Y en consecuencia hace mal una organización como la CONFER pretender educar a los religiosos en una jornada de formación trayendo a una persona que deforma, ¿no? Una teología feminista simplemente no existe, es una aberración.
Y yo sé que algunos me van a saltar al cuello diciendo, Alejandro, estás totalmente equivocado. En primer lugar, en la Mulieris Dignitatem y luego en la Carta a las Mujeres, el Papa Juan Pablo II, el Beato Juan Pablo II, llamó a el desarrollo de un nuevo feminismo. Y luego el Papa Francisco, en unas palabras que tú mismo, Alejandro Bermúdez, has comentado, ha señalado que es necesario profundizar una teología de la mujer. Son cosas muy distintas. Primero, cuando Juan Pablo II hablaba de un nuevo feminismo, estaba hablando no de una corriente teológica, estaba hablando de una corriente social, donde las mujeres católicas salgan a la calle a responder al feminismo actual que dice que las mujeres, para ser igual a los hombres, tienen que tener la capacidad de abortar, tienen que tener la capacidad de utilizar métodos de control natal, tienen que tener la capacidad de anular todo lo que las hace mujeres y tienen que tener el derecho de hacer absolutamente todo lo que hacen los hombres, absolutamente todo, sin límite, a pesar de que las mujeres son las mujeres y los hombres son los hombres. ¿Cuál es el nuevo feminismo, en cambio, al que convocaba Juan Pablo II? El feminismo de que destaque el genio femenino. Las mujeres somos necesarias, las mujeres necesitamos ser respetadas, defendidas. Nuestra dignidad tiene que ser respetada, especialmente en los países donde las mujeres, en muchísimos países, especialmente en culturas tribales o en el mundo islámico, donde las mujeres son ciudadanas de segunda clase, pero no para que sean iguales a los hombres, sino para que aporten el genio femenino. Y en segundo lugar, cuando el Papa Francisco habla de la necesidad de una teología de la mujer, lo dijo 3 veces. Necesitamos profundizar una teología de la mujer. No dijo una teología feminista. ¿Qué es lo que propone la Forcades? La Forcades, en síntesis, y ustedes pueden verlo, esto en alguna de sus conferencias en YouTube, con la diferencia que para quitarle el cuerpo a la herejía directa, utiliza la construcción de una herejía indirecta y dice, pues las mujeres tienen que ser valoradas en su intimidad, en su interioridad y no en los aspectos externos. Y aquí estoy parafraseando, pero estoy diciendo lo que la Forcades dice. Estoy diciendo lo que la Forcades dice. Ningún elemento externo, sea social, político, eclesial o biológico, ojo, biológico, debe reprimir a la mujer y quitarle el derecho que nace de su propia interioridad. Es decir, que la mujer sea mujer biológicamente es una presión externa, que la mujer sea capaz de ser fecunda, que tenga una forma femenina propia y exclusiva, una biología propia y exclusiva, que la hace única e inigualable, es una presión externa, y que ninguna de esas cosas deberían influir. Eso se llama ideología de género, eso se llama feminismo viejo, eso se llama proabortismo y eso se llama pro sacerdocio femenino, que como sabemos la Forcades está a favor de ello. ¿Qué tiene de novedoso eso? Nada, que la Forcades es una monja que usa pantalones, que es medianamente joven, es decir, nacida en el 66, es todavía, digamos así, entre comillas, muchachona, ¿no? Aunque ya tan joven no es. Y por otro lado, tiene un doctorado en medicina, entonces supuestamente eso le da una autoridad adicional, como si el hecho de poner banditas de curación de heridas le diera a alguien mayor autoridad teológica. Entonces, no existe la teología feminista si la Forcades es una hereje, ¿no? Y no existe una teología feminista católica, existe urgentemente la necesidad de una teología de la mujer. Gracias a Dios existen organizaciones que le están haciendo, pero esas organizaciones no están cerca de la Forcades y la Forcades no las representa para nada. Que tengas un buen día.